Poderosas y poderosos, cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. Siguiendo con la irrigación del miembro superior, nuestro quinto tema va a hacer referencia a las arterias circunflejas del húmero. Presento un cordial saludo a los estudiantes de medicina de la Universidad Santiago de Cali, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir en el simposio de tejidos blandos y mineralizados y la grata sorpresa de ver cómo han hecho de la anatomía un escenario divertido para poder aprender y poder afianzar sus conocimientos. Muchos éxitos. Como objetivos de la siguiente presentación, vamos a identificar el origen de las arterias circunflejas humerales, a describir el recorrido y las relaciones anatómicas y determinar los territorios de irrigación de estas dos estructuras vasculares. La agenda de esta presentación contará con 3 puntos: el origen de las arterias circunflejas humerales y luego de manera independiente vamos a estudiar la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Las arterias circunflejas humerales se caracterizan por rodear esta estructura ósea que corresponde al cuello quirúrgico del húmero. Lo rodean en sentido anterior la arteria circunfleja humeral anterior, menos voluminosa que la arteria circunfleja humeral posterior, que lo rodea por su cara posterior. Estas arterias circunflejas humerales se originan en la tercera porción o segmento postpectoral de la arteria axilar por su cara lateral. La expresión morfológica del origen de las arterias circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior suele ser variable. Como se aprecia en esta imagen, tienen un origen independiente en la arteria axilar. Sin embargo, ellas se pueden originar en un tronco común de la arteria axilar que tiene un trayecto muy corto para luego bifurcarse, una hacia adelante y la otra hacia atrás. El punto de origen de las arterias circunflejas humerales se localiza en el tercio medial y proximal del brazo, en relación con el músculo subescapular por su cara posterior, terete mayor o redondo mayor y latísimo del dorso en sentido posterior, y el músculo coracobraquial en sentido lateral. Recordemos que el músculo coracobraquial comparte punto de origen en el proceso coracoides de la escápula junto con la cabeza corta del músculo bíceps braquial, que le estamos apreciando aquí. Como todas las estructuras vasculares, las arterias pueden ser evaluadas por técnica de angiografía utilizando medio de contraste. Para ello es necesario conocer el recorrido de las arterias y los referentes anatómicos. En este caso vemos aquí la arteria axilar dividida en sus 3 segmentos o porciones. Número 1 corresponde a la primera porción o segmento prepectoral. El número 2, segunda porción o segmento retropectoral. El número 3, tercera porción o segmento postpectoral. De este segmento, como ya mencionamos, el origen de las 2 arterias circunflejas humerales. Reconocemos la posterior porque es más voluminosa que la arteria circunfleja humeral anterior. Respecto a la anatomía de la arteria circunfleja humeral anterior. Esta arteria se origina del axilar cerca del borde lateral e inferior de este músculo que corresponde al tendón de inserción del músculo subescapular en el tubérculo menor del húmero. A este nivel, la arteria genera una pequeña rama que irriga al tendón, lo atraviesa y se hace profunda para ingresar por los forámenes nutricios del tubérculo menor y proporcionar irrigación a nivel óseo. La arteria luego sigue avanzando en sentido transversal por delante del cuello quirúrgico del húmero. En esta imagen podemos apreciar cómo la arteria circunfleja humeral anterior se está posicionando en sentido posterior al músculo coracobraquial
y a la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Aquí no se puede apreciar porque ella se encuentra por detrás de ellos y en su recorrido los va irrigando. Identificamos nuevamente la pequeña rama que va a irrigar al tendón de inserción del músculo subescapular y al tubérculo menor del húmero. Luego la arteria, a medida que avanza lateralmente, se está relacionando con la cara profunda del músculo deltoides al cual está irrigando. La arteria se posiciona por detrás de esta estructura que corresponde al tendón de origen de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. A este nivel la arteria da una rama ascendente que sigue el trayecto de esta estructura que corresponde al surco intertubercular o la corredera bicipital del húmero. Esta arteria se hace intraarticular e intracapsular para irrigar la cabeza del húmero. Luego la arteria circunfleja humeral anterior contornea el borde lateral del cuello quirúrgico del húmero y se anastomosa con la circunfleja humeral posterior para constituir el círculo arterial del cuello quirúrgico del húmero. Respecto a la anatomía de la arteria circunfleja humeral posterior, la arteria circunfleja humeral posterior se proyecta junto a este nervio que corresponde al nervio axilar o nervio circunflejo, un nervio que se origina en el fascículo posterior del plexo braquial. Juntos, el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior ingresan por este espacio, conocido como el cuadrángulo o el cuadrilátero húmero-tricipital, denominado antiguamente con el epónimo del cuadrilátero de Bellevue, delimitado por los músculos redondos menor, redondo mayor, la cabeza larga del músculo tríceps braquial y el cuello quirúrgico del húmero. Miremoslo en sentido posterior. Miramos el músculo redondo menor, abajo el músculo redondo mayor, en medio de los dos el descenso de la cabeza larga del músculo tríceps braquial y en sentido lateral el cuello quirúrgico del húmero. Aquí se está delimitando por consiguiente el cuadrángulo húmero-tricipital y vemos cómo la arteria circunfleja humeral posterior tiene un trayecto paralelo con el nervio axilar. Miramos también cómo esta arteria circunfleja humeral posterior, que es mucho más voluminosa que la anterior como lo hemos mencionado, emite numerosas ramas musculares. Por ejemplo, una rama muscular para el músculo redondo menor. Emite ramas musculares para el músculo deltoides. Ramas que están descendiendo a irrigar la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Y unas ramas anastomóticas que vamos a describir a continuación. En un poco más ampliado podemos mirar una rama muscular para la cabeza larga del músculo tríceps braquial, las ramas musculares para el deltoides. Esta sería la rama anastomótica con la arteria circunfleja humeral anterior, como ya dijimos, constituyen el círculo arterial del cuello quirúrgico del húmero. Las anastomosis que establece la arteria circunfleja humeral posterior van a ser en sentido ascendente y en sentido descendente. La rama ascendente de la arteria circunfleja humeral posterior se va a anastomosar con la rama descendente, a su vez originada de la rama acromial del tronco toracoacromial de la arteria axilar. Esta vía anastomótica es importante cuando se hace clampeo de la arteria axilar en caso de heridas o cirugía vascular. La rama descendente de la arteria circunfleja humeral posterior se va a anastomosar con la rama ascendente de la arteria braquial profunda, a su vez originada como una rama de la arteria braquial. Después de dar origen a las arterias circunflejas humerales aproximadamente 1 centímetro por debajo, la arteria axilar se continúa como arteria braquial en un recorrido paralelo a la diáfisis del húmero. Presento el listado de las referencias que utilizamos para compilar la información de esta presentación.
No es fácil encontrar mucha información respecto a las arterias circunflejas humerales, sin embargo hemos hecho un compendio de la edición 5 del libro de Latarjet, del libro de Moore, de Gray, de Netter, y recurrimos a un libro relativamente viejito del año 1987, en mi concepto un excelente texto, La anatomía del Dr. Bouchet, en su tomo de miembros superiores. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente entrega.